Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 5 de mayo. Ayer las autoridades de seguridad hicieron un balance de la situación de la inseguridad en el país, hablando de números exitosos, una reducción de homicidio de un 53% en relación a la misma cantidad de meses, enero, febrero, marzo y abril del año 2016, y un 27% de baja en extorsiones. Ellos dicen que han habido bajas en todos, en homicidio, extorsiones, robos de vehículos, también en hurtos, en todos esos delitos han habido bajas y que la seguridad tiene una mejora sustancial en el país. Junto con ese balance, que es importante analizar qué está pasando en el país en materia de seguridad, está el tema de los deportados. Esta clara afirmación que hizo el presidente de los Estados Unidos de que iba a deportar a todo marero que estuviera en Estados Unidos con antecedentes criminales, y que iba a tener un plan de cero tolerancia en el sentido en relación a la mara, sobre todo la mara salvatrucha. Ya se está viendo qué se va a hacer con esto. Obviamente la venida de deportados de alta peligrosidad o un aumento de los deportados vendría a crear un problema grave en la seguridad del país. Hoy voy a hablar con dos personas que saben obviamente de seguridad porque han estado inmersos en esa materia. Los presento inmediatamente. Miguel Fortín, exdirector de Medicina Legal, actualmente miembro del Movimiento Libertad. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nacho? Gracias por la invitación. Bienvenido. Y también Rodrigo Ávila, diputado de Arena, exdirector de la Policía Nacional Civil y ex viceministro de Seguridad Pública. Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, José Miguel. Un gran gusto. Igualmente, Rodrigo. Mucho que hablar esta noche, pero por supuesto que lo más importante en este momento es saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, comentando cosas, uno siempre comenta cosas entre medio. A ver, señores, partamos por el balance en seguridad. El balance es de 3 años, ¿no? 3 años tiene el gobierno, lo va a cumplir ahora en junio, o sea, en este mes que termina ya cumpliría 3 años de gobierno, y hay todo un esquema nuevo en seguridad que se implantó a partir del 1 de marzo del año 2016, que son con la implementación de medidas extraordinarias que el gobierno hoy día pretende en dejarlas no como extraordinarias, sino como medidas permanentes, según han señalado, y habría por ahí un proyecto de ley que habrían anunciado. Pero bueno, cifras buenas, aparentemente. ¿Rodrigo? Bueno, realmente, Nacho, ha habido algunos avances. Creo que algunas de las medidas que se propusieron dieron un resultado positivo. Hasta la saciedad se dijo de que había que controlarse de mejor forma los penales, lo cual no se ha logrado del todo porque siguen introduciendo aparatos, siguen habiendo llamadas, siguen habiendo actos incorrectos al interior de los penales. Pero los homicidios se han reducido, que bien, sobre todo tomando en cuenta que el año 2015, el segundo año de mandato de esta presidencia, de este gobierno, ha sido el año más violento en la historia de nuestro país. Entonces, por supuesto que comparado con el 2015, ha habido una reducción importante, pero aún así, nuestros índices están muy por encima de lo que era antes el tema de los homicidios, y ciertamente hay alguna mejoría en algunos delitos, y hay que decirlo con claridad, como el robo de vehículos, como el hurto de vehículos, precisamente por las reformas penales que realizamos al Código Penal el año pasado, donde se crearon nuevas figuras delictivas que iban a permitir, procesalmente hablando, mejores capacidades para la investigación de la Fiscalía y la PNC. Ahora, hay otro tema donde ciertamente estamos en deuda, que es el tema de los desaparecimientos. Hay un número de desaparecidos altísimo,
Esto ha llegado al colmo de convertirnos en el país en situación de no guerra con más desaparecimientos en el mundo. O sea, eso creo yo que es grave. Y lo otro que es grave, Nacho, es que las pandillas siguen tomándose territorios. De hecho, algunos de los lugares donde se cacaraquea que se han bajado los homicidios, ciertamente ha habido una baja de homicidios, pero eso hasta cierto punto es algo que las pandillas están también de alguna manera disfrutando en el sentido o en el concepto de la pax criminal. O sea, algunos municipios donde se dice no ha habido homicidios son municipios donde ha habido un creciente número de extorsiones. Y la extorsión, desgraciadamente, es uno de los delitos donde más cifra negra hay. No hay que desmeritar los esfuerzos que está haciendo la policía, sobre todo el sacrificio que están haciendo los miembros de la Policía Nacional Civil, el sacrificio y esfuerzo que están haciendo los fiscales, los miembros de Fuerza Armada, pero tenemos nosotros que reconocer de que aquí no se ha abordado de la manera más objetiva el tema principal de la seguridad, porque si tomamos como base que el problema número uno del país, se ha dicho hasta la saciedad, es la seguridad, y dentro de la seguridad el tema de las pandillas es el número uno, qué mal que no se ha tomado en serio un proyecto nacional para desmontar paulatinamente las pandillas, que si bien esto no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, hay que comenzarlo a hacer en serio. Y hoy que se está viendo lo de los deportados, que es otro tema, se están retomando algunos temas, como por ejemplo el tema del artículo 13 de la Constitución, el tema de un registro para los deportados, que son cosas que nosotros propusimos el año pasado. Por cierto, en un programa tuyo, hablamos de esos dos proyectos de ley. Ese tema vamos a hablar ampliamente, pero quiero que me hagas que me saque de duda en dos temas sobre la baja de homicidios. Yo siempre he tenido la duda, y obviamente hay dos cosas que recuerdo mucho en esto de los homicidios en el país. Una fue cuando en una entrevista que tuve la suerte que me dio, la primera entrevista, cuando él había asumido recién Munguía Payés, o llevaba corto tiempo, y yo le pregunto si tenía algún tipo de objetivo, meta en el año, y me dijo: yo rebajo este año los homicidios en un 30%. ¿Ya? Me pareció increíble, nunca esperé que me dijera 30%, yo esperé que me dijera un 4, un 5, ir avanzando así de a poco. No, me dijo: este año, lo que resta del año, un 30%. Después me di cuenta que había el proyecto de tregua. Pero también me llama mucho la atención de que a muy pocos días, y yo diría casi el segundo día de haberse implementado las medidas extraordinarias, las muertes bajaron en un 30%. Y no puedo creer, no entiendo todavía por qué. Algunos me han explicado que venía de antes, un proceso, pero siempre he pensado que si bien las medidas extraordinarias son buenas y han logrado reducir los homicidios, pero creo que la baja de homicidios tiene que ver básicamente en la no guerra entre pandillas. Principalmente, pero hay un factor que tenemos que comprender. Tenemos que partir que los homicidios en nuestro país, y José Miguel lo ha dicho en repetidas ocasiones, obedece a una cultura de violencia. O sea, los homicidios en nuestro país se dan de manera sistemática, orquestada y articulada por las pandillas. O sea, los pandillas son los responsables de la violencia. Entonces, a partir de las medidas de seguridad, ¿hay una tregua entre las pandillas? Ok, la tregua bajó artificialmente los homicidios. No hablo de la tregua de Mauricio Fuentes. Estoy hablando de si ellos decidieron no matarse, porque seguramente si yo te pregunto de 20 muertos que habían antes, ¿cuántos eran muertos entre ellos? Tú me dirías 20, 40, 50 o 60%. Eso en parte sucede, pero por otro lado, si tomamos en cuenta que los homicidios son articulados, en algunas pandillas son casi que ceremoniales, o sea, son delitos expresivos, delitos necesarios para reafirmar la pertenencia. Ya vimos nosotros, y remontémonos al año 2010, si tú te recordás, Nacho y José Miguel, en el año 2010 sucedió algo terrible, que fue aquel asesinato masivo en el incendio que incendiaron, le prendieron fuego a un microbús ahí en Mexicanos, tú recordarás, eso fue en junio del año 2010. Inmediatamente, un mes después, se aprueba por parte de la Asamblea Legislativa la que yo considero malograda
ley de proscripción de pandillas. Si vemos los gráficos, después de la ley de proscripción de pandillas, la baja de homicidios fue impresionante por la expectativa misma que creó la aprobación de esa ley de proscripción de pandillas. O sea, los pandilleros creyeron que los alcances que esa ley iba a tener iban a ser mucho mayor de lo que en realidad fueron. Y bajaron los homicidios estrepitosamente. Y después, en el mes de agosto de ese mismo año, vuelve otra vez a comenzar la tendencia y se dispara en un pico para finales de año. Pero ahora se ha mantenido por más de un año. Es correcto, por dos cosas. Primero, porque las medidas crearon ese efecto de expectativa que crea la aprobación de una ley, pero también hay que decirlo con claridad, esas medidas tuvieron buenos resultados, sobre todo lo que se hizo en los penales, que fue una propuesta que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Déjame entrar por lo menos para que le dé el puntapié inicial a Miguel en lo que resta, creo que tengo 3 minutos nomás. No, pero volvemos después tenemos más. No, Miguel, no te preocupes, después te dejo hablar a ti. No, Miguel, ¿tú crees que hay un efecto que tiene que ver con que no se están agrediendo entre las pandillas a partir de la medida extraordinaria? Sí, la verdad, y hay que comentarlo un poco así, uno en medicina le tiene un poquito de miedo a las bajas súbitas de cualquier cosa. Por ejemplo, alguien que está deprimido y un día súbitamente está cantando 12 cascabeles y no sé qué cosa, no es que se haya curado, es que se volvió maníaco. O sea, pasó algo, hay un proceso que no está claramente definido, las mejorías van paulatinamente. Y aquí en las dos ocasiones el ministro ha hablado de un mágico 30% y se ha actuado reduciendo las cosas en un 30%. La realidad es que si no fuera por los periodistas de investigación y todo lo demás, no se hubiera sabido a lo mejor lo de la primera tregua. Y ojo que estoy hablando de una primera tregua, porque me temo que podría estar fraguándose una cosa parecida a esa tregua, con el agravante que ahora la Sala Constitucional o la Sala de lo Constitucional ha hablado que estos son terroristas y que no se puede pactar o hacer una serie de componendas que antes sí se podría haber hecho porque no estaba la definición de la Sala de lo Constitucional. Por tanto, es extremadamente peligroso que esté sucediendo esto. Del otro lado, hay que decirlo también, ya no existe nadie que diga a la población el número real de muertos que hay. Cuando este servidor llegó a Medicina Legal por casualidades de la vida, había diferencias fundamentalmente fuertes entre los datos que daba la policía y los que recogía Medicina Legal. Al cabo de 5 años, la policía se había dado cuenta que Medicina Legal no iba a ocultar ningún dato y entonces las cosas llegaron a ser más o menos parecidas. Eso fue el 2015, que es el año en donde el número de muertos fue el más grave que ha habido en la historia nuestra reciente. Después yo hice una especie de predicción macabra y dije que a partir del año siguiente, si no había nadie en la dirección de Medicina Legal, los muertos iban a empezar a bajar. Y no digo que por eso, pero la realidad es que los muertos empezaron a bajar. Okay. Dejémoslo hasta ahí, vamos a volver. Sí, perdón, se me olvidó. A ver, Miguel, y hay que decir, digamos, que tú saliste hace 1 año, 4 meses aproximadamente. Pues no llevo la cuenta como tú, pero año, sí, 4 o 5 meses de Medicina Legal. En diciembre del 2015. Año, 4 meses y un poquito más. Y no hay todavía director propietario de Medicina Legal. Ya volvemos. Aproveche estas super ofertas. Encuentra muchas más en tus Super Selectos más cercano. Pan Monarca 540 gramos 1.25. Huevos selectos rojos medianos 15 unidades 1.70. Café Coscafé dispensador 50 sobres 3.15. Aceite de canola Orisol 3000 ml 5.50. Super Selectos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber,
llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, vamos, continuamos. Oye, y tú decías algo, digamos, que... Espérate que me tengo que quitar el chiste que contaste. Ok. Bueno, pero tú estás hablando de que te cabe duda en relación a las cifras y no hemos logrado tener una institucionalidad, por lo menos estadística, seria y confiable en relación a las cifras. No, es que eso es lo que debería de ser medicina legal. O sea, esa es una función importantísima de medicina legal. Medicina legal debería ser una especie de observatorio en donde pudiéramos saber un montón de elementos. Y me consta que Rodrigo, me consta que el coronel Armendáriz, me consta que un montón de buenos diputados realmente han intentado trabajar sobre cuestiones útiles para la sociedad y cómo reducir la violencia y cómo trabajar con las instituciones relacionadas con... Pero ha habido sistemáticamente también el bloqueo de otras malas personas. Yo te quiero preguntar algo. ¿Qué pasó con aquel convenio que firmamos, el convenio tripartita, para hacer el tema de manejar las métricas de la manera más confiable, que se firmó entre Fiscalía General de la República, Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y Medicina Legal? Te lo digo porque tu servidor, cuando fui viceministro de Seguridad hace muchos años, fuimos de los impulsores de ese tema y al final llegamos a configurar una comisión que de alguna manera tamizaba toda la información, incluso temas como por ejemplo las muertes inciertas, por ejemplo cuando no se definía si era una situación de homicidio o no, había esta comisión que depuraba esta información. Sí, la comisión existía. Y se sacaba un informe conjunto de las tres instituciones. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ahorita no sé qué pasó, pero mientras estaba este servidor en la dirección, sí se empezó a implementar esta que le llamaban pues la hoja triple o la triple hoja o lo que sea, porque era de las tres... Recuerdo eso. De estas cuestiones, y entonces así es como lo hacíamos, y efectivamente, la manera como le demostramos al flamante ministro de Defensa actual, que entonces era de Seguridad, a Munguía Payés, pues que había diferencias que claramente correspondían con que no estaban ellos diciendo la verdad. Bueno, pueden haber que no estén bien las cifras. No, estoy hablando de aquel momento. Sí. Al final del 2015, fíjate que inclusive Medicina Legal dio un dato de 2 muertos menos, lo que sí se explica y es totalmente normal, porque estas personas murieron no en el acto, sino que murieron después en el hospital y eso puede dar confusión en el momento del registro. Pero tú dices... No hay una cifra confiable. Pero hoy no. Hoy no la hay, como tú decías. ¿Agregarían los desaparecidos? Por supuesto. Es que el problema es que tampoco hay nadie que lleve un conteo real de los desaparecidos. La policía sí lo hace, pero lo oculta. Y ojo, que hay un elemento totalmente falaz, es decir, hay personas que claramente están mintiendo cuando hacen la burla, porque no puede ser otra cosa, la burla de decir que fulanito de tal no estaba desaparecido por una causa real, digamos, sino que porque se había ido con la novia. Eso es, o que se había ido a Estados Unidos. Eso es el colmo. Es el colmo porque las personas que se van a los Estados Unidos, que por cierto es otro de los problemas del dramatismo que vive El Salvador, la migración de una generación entera, porque eso es lo que está pasando, nuestra generación se está yendo, toda la familia lo sabe.
la gente que nos está viendo en televisión sabe que cuando alguien se va a ir del país, hasta ayudan económicamente todos los familiares para conseguir el dinero para dárselo a alguien. Así que cuando alguien desaparece es porque está muerto. Bueno, los entierros no mienten, o sea, los entierros que se han encontrado. Pero hay una realidad y ciertamente qué bueno, y podemos nosotros celebrar de que el tema de los homicidios ha bajado en relación a lo que fue el año más violento del mundo. Sin embargo, este año, incluso a principios de este año, nos catalogaban como una de las naciones más violentas de la Tierra. Lo importante es que no se ha tocado lo más elemental, que es la fuerza potencial de la violencia. A veces esa violencia se encapsula, se guarda, pero es como una olla de presión que después revienta, que fue lo que sucedió con la tregua, que cuando se rompe el esquema de la tregua, con ese mal arreglo que hicieron, con ese arreglo digamos, bajo la mesa que hizo el gobierno con las pandillas, cuando se rompe la tregua, de alguna forma, las pandillas tienen la capacidad de apretar un botón y de soltar una violencia terrible. Y esa fuerza potencial de soltar violencia es la que creo que como Estado, como no solamente una responsabilidad del gobierno, sino que como Estado tenemos que de alguna manera enfocar apropiadamente. Y no se ha hecho, tristemente no se ha hecho. Rodrigo, tú dijiste que sí te parecía bien la medida extraordinaria, creo que eran necesarias. Lo que pasa es que hay un tema, y tú que eres periodista, Nacho, lo sabes, o sea, a veces se confunden conceptualmente las cosas cuando se trata de hacer propaganda. Las medidas extraordinarias per se son las medidas que se tomaron en los centros penales. Esas son las medidas extraordinarias. Lo que pasa es que después el gobierno trata de hacer parecer como que todo es extraordinario. No, las medidas extraordinarias que se aprobaron el año pasado centros penales son, pero también tienen que ver con la detención, ¿no? Y los tiempos de detención. No, eso fueron, lo que hubo fue reformas al Código Penal, un par de reformas al Código Procesal Penal que fueron impulsadas por la Fiscalía General de la República y que nosotros de alguna manera modificamos y le agregamos también en la Asamblea Legislativa a iniciativa de los diputados. Pero tú dices la medida extraordinaria estaban dentro de la lógica lo que se claro, es que tenés que mantener control en los penales. ¿Te parece bien perpetuarla hoy día? Mira, lo que tiene que ver con el control de los centros penales definitivamente se tiene que perpetuar y ahí yo estoy de acuerdo, porque no puedes tener tú organizaciones criminales que están totalmente articuladas y que tenían en los centros penales sus lugares neurálgicos de operación, no puedes permitir eso. De hecho, uno de los temas que hay que aquí en nuestro país tocar es la reversión del encarcelamiento discriminado por pertenencia a determinada pandilla. Y eso no es un proceso que se puede hacer, por supuesto, de la noche a la mañana. Yo creo que en ese sentido, por supuesto que sí, las medidas, sobre todo lo que atañe a los miembros de estas estructuras criminales organizadas, se tiene que mantener bajo un régimen, por supuesto, en el que vayan existiendo mejores espacios físicos, mejores condiciones para evitar el hacinamiento, pero el tema del régimen para los que siguen siendo parte de grupos criminales se tiene que mantener. ¿Se puede perpetuar un sistema que muchos catalogan como violatorio de los derechos humanos? Bueno, acuérdate que las visitas se reducen sustancialmente, los tiempos de salida de la celda también pueden ser trasladados en cualquier momento a otros centros penitenciarios, que eso no tendría problema, pero lo otro no, lo otro... Solo te lo voy a poner de esta manera. El sistema de máxima seguridad de El Salvador, en términos... quizás no de las instalaciones, aunque eso debería de equipararse, pero en términos de esas cosas que tú mencionabas, es todavía más holgado, más permisivo y más suave que el sistema de mediana seguridad, por ejemplo, en los Estados Unidos. Te digo, el sistema de máxima seguridad nuestra. Aquí lo que pasa es que lo que se quitó fue la fiesta, lo que se quitó fue el desorden, lo que se puso fue un poco de control en el tema de la visita íntima. En otros países no existe la visita íntima, o por lo menos no existe la visita íntima para personas catalogadas como peligrosas. ¿Y qué más peligroso que un pandillero? Si los pandilleros son parte de una estructura que está matando sistemáticamente a los salvadoreños. Entonces, yo siento que sí tiene que mantenerse para el esquema de pandillero, pero por supuesto hay que potenciar la semilibertad, el sistema de libertad asistida, la fase de confianza, y eso está funcionando, y eso ha funcionado desde hace muchos años, desde otros gobiernos, para aquellos reos que no son parte de una estructura criminal. En el caso, Miguel, de lo que algunos han dicho,
que hay solo represión y fuerte represión, y que incluso muchas pasadas de mano, digamos, más allá de lo que debe hacer, y que se está acostumbrando a la policía a actuar de una manera que no es muy buena, sobre todo, o no va a ser muy buena si se acostumbra en tiempos de paz. Sí, lo que pasa es que la solución debe ser una solución integral, pues, o sea, los elementos represivos desafortunadamente son necesarios delante de la agresión que pueda existir por parte de las pandillas o de cualquier otro grupo delincuencial, porque no es el único grupo delincuencial. O sea, aquí hay que entender que está habiendo una mutación, inclusive hay elementos importantes hacia la narcoactividad, primero el narcomenudeo, y ahora pues estamos hablando también de otras cosas más complejas, de estructuras ya de narcotraficantes que están trabajando en las fronteras y en el espacio territorial salvadoreño. Pero la represión, pues, digo, desafortunada, pero es necesaria. Pero el elemento preventivo también lo es. Y las cárceles, desafortunadamente, hay que decirlo también, pues no han sido los centros de rehabilitación que pretenden ser. Cuando uno se percata, por ejemplo, que los secuestradores que otro tiempo estuvieron libres, y que por cierto en gran medida por Rodrigo y en gran medida por tantas personas buenas que intervinieron ahí, se fueron a la cárcel, y que ahora mismo estas personas están saliendo de la cárcel, pues uno dice, ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Pues, o sea, resulta que los secuestradores están por salir de la cárcel, resulta que los pandilleros están acá y tienen territorios. Ojo con esto, que parte de las medidas de la resolución de este problema consiste en el control territorial, que es una de las cosas que desafortunadamente la policía o la política de Estado no siempre incluye. Es decir, el control territorial es imperativo para resolver el problema. Si nosotros no tenemos control del territorio, si las pandillas no solo demarcan su territorio, sino que lo gobiernan, y es un casi, por decirlo de alguna manera, casi un estado paralelo, si es que cobran hasta impuestos, pues. O sea, a los impuestos les llaman renta, pero ¿qué salvadoreño no sabe que existen las rentas en la tierra nuestra? ¿Qué salvadoreño no sabe que hay territorios donde no entra nadie que no sea del mismo lugar y no entra a tal hora, porque si no lo matan? Porque pueden salir, como sucedió creo que ahora en la madrugada o ayer en la noche, no sé. Ayer en la noche fue alguien que saca a dejar la basura y pum, 2 balazos y muerto. O sea, a mí me parece que es realmente una situación plausible el hecho de que haya una reducción aparente, vuelvo a repetir, aparente en el número de homicidios, porque no nos consta ni nos puede constar, porque no hay una verdadera transparencia, ni hay un instituto que logre decirnos el número real de los muertos. Pero me parece absurdo que en El Salvador nos preocupemos más, aunque haya dolido mucho, que se haya muerto el hipopótamo Alfredito. Bueno, porque este país es esotérico, pues, o sea, aquí hasta los monos se suicidan, pues, o sea, se suicidó el mono, la cebra se dio de la cabeza porque hubo terremoto. El último fue Gustavito. No, te quedaste atrás. No, Alfredito fue antes, Gustavito fue... Bueno, no importa, eran primos, pero la cosa es que de todas maneras, lo que estoy queriendo decir es que aquí todos los animales están muriendo, y cada vez que el gobierno tiene un problema, ¡pum!, aparece un animal muerto. Solo le quedan los zompopos de mayo, que se le van a acabar también, y realmente yo creo que hay que hacer algo, pues, más allá de los animalitos, que Dios los bendiga y que nos... Bueno, perdona que me salga, pero la ministra ¿cómo se llama? La señora Paul, ministra de Medio Ambiente, que suelta un pajarito y de unos gritos, no sé si la han visto te la voy a mandar, buenísimo. Pero es muy simpática, Lina. Sí, no, si pone gente, si no estoy diciendo, no, si alguien me cae mal, te lo digo. Le pone un poco de color. Bueno, le pone todo, porque se puso roja cuando soltó el pajarito. Yo creo que ella es sincera. Yo no estoy hablando mal de ella. Pero no, hay temas que son realmente importantes y graves en nuestro país. Pero eso es lo que estoy diciendo. Que ya hablando en serio, nos detenemos a hablar de los zompopos y de los animalitos, y está bien, pero tenemos que hablar de cosas que nos deben doler el alma, y es el hecho de que hay un montón de salvadoreños que se mueren, hay un montón de salvadoreños que desaparecen, y hay un montón de salvadoreños que emigran todos los años, no porque las cosas estén bien acá, sino porque están mal. El control territorial es parte de esa solución, y el gobierno tiene la obligación de volver a retener el control del territorio nacional.
Vamos a ir al corte y vamos a volver con el caso de deportados, ¿no? Que es una amenaza, más que una amenaza, es una realidad aparentemente de que va a haber más deportados y deportados más peligrosos por parte del régimen de los Estados Unidos. Ya volvemos. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilado? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. El tercer segmento de debate, gracias a Fede Banking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. A ver, yo antes de entrar al tema de deportados, quería preguntarles ¿qué les parece eso que salió? No recuerdo qué parte de El Salvador, donde se había armado un grupo de personas, de excombatientes para defenderse, ¿no? Y lo que el fiscal dijo también, ¿verdad? Porque y el fiscal como que aceptó diciendo que no iba a meter a nadie, que la sociedad tenía derecho. Es que si no se aborda el problema, ¿qué significa se eso debe de abordar? No, pero yo no estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, porque eso quiere decir que estamos en el viejo oeste. No, sí. Es que yo tampoco estoy de acuerdo en eso, pero es que lo que pasa es que como no se aborda el problema, y voy a partir de lo que se dijo antes, de lo que tú estabas hablando, José Miguel, aquí se confunde el concepto de control territorial. Yo he escuchado funcionarios decir que control territorial es la ocupación del territorio que puede hacer la policía o el ejército. Eso no es control territorial. En una democracia, control territorial es que el elemento más importante de un Estado, que es la sociedad, ejerza la Contraloría Social. Y aquí lo que pasa es que la gente que está muerta de miedo en las comunidades, en los barrios, en las colonias, no ejerce la Contraloría Social. Quien manda, como tú bien lo apuntabas, son los pandilleros. Entonces, retomar el control del territorio para que funcionen las leyes, las instituciones, los servicios públicos, todo lo demás, requiere que la gente ejerza la Contraloría Social. Y eso es una base importante, ineludible para que haya prevención del delito. Y ahí es donde se equivoca el gobierno. No podés prevenir el delito, Nacho, donde existen grupos criminales. Y fíjate qué mal enfoque. El otro día se decía que había policías que vivían en lugares donde había mareos y que había que sacar a los policías. Yo te entiendo totalmente. Cuando quien hay que sacar no son a los policías que viven ahí, sino que a los mareos. Rodrigo, cuando tú dices, y tienes toda la razón, el control social, es el control territorial lo ejerce la sociedad. Correcto. Claro, la sociedad con sus organismos institucionales. No, por supuesto. Funcionan las leyes, funcionan los servicios. Pero no la sociedad
haciendo por a eso sí voy, mismo. déjame terminar. O sea, en forma anárquica y caótica. Correcto. Eso quiere decir entonces que no funciona el Estado tampoco, porque entonces el Estado no tiene la capacidad de darle la protección está claro, a la gente. pero a ver, pareciera... Pero tristemente, Nacho, tristemente, esa es la realidad. Aquí, si vemos el mapa de las pandillas en El Salvador, los municipios donde menos pandillas hay son precisamente municipios en el norte de Chalatenango, en el norte de Morazán, en el norte de La Unión, que son lugares donde la sociedad se ha organizado. Y yo te voy a decir algo, por eso, para que no suceda eso que tú precisamente estás diciendo y que yo comparto, y que comparto contigo, José Miguel, es que tenemos que enfocar el tema en lo que realmente importa. Y aquí el proyecto de nación tiene que ser e ir orientado a desmontar a las pandillas. Aquí todo es el contómetro de los muertos. Hay lugares donde no hay muertos. ¿A qué costo? Al costo, no, mira, es que el costo, y ahí viene. Porque yo puedo visualizar que un día terminemos, no sé si desmontando, pero por lo menos ganándole la guerra a las pandillas, pero terminemos con grupos armados de cualquier tipo, con una policía corrupta, digamos, y delincuencial. No, o sea, es que no se hace a través de eso. Pero nuestro problema tiene dimensiones extraordinarias y por eso mismo, Nacho, y creo que después vas a tocar el tema de los deportados, nosotros el año pasado propusimos la ley de defensa social y abandono de la violencia. Tú tienes que defender a la sociedad y de alguna manera motivar u obligar, si es necesario por la fuerza, a aquellos que son violentos a que abandonen esa violencia. Y para eso propusimos esa ley, que precisamente, y creo que en un programa contigo lo mencioné, se basa en lo que dice la Constitución en el artículo 13, inciso 4, que hoy lo están retomando para el tema de los deportados, cuando en realidad esto es importante en el contexto nacional, precisamente para ir buscando el desmontaje paulatino de las pandillas. Si tú no recuperas el territorio, no podés prevenir el delito. Y si tú no prevenís el delito, las pandillas van a seguir creciendo y creciendo y creciendo, indistintamente que haya menos muertos. Porque hay municipios donde no hay muertos, pero hay más pandillas. Y hay pero más ¿cuál es el objetivo fundamental o final? El gran objetivo no es una sociedad sin pandilla, es una sociedad sin violencia, institucionalmente organizada y con un Estado de Derecho absoluto. Es correcto, pero hoy la expresión más clara, más tangible de la violencia son las pandillas. Sin duda. Por ahí tenés que comenzar. A ver, Miguel, ¿se puede permitir este tipo de cosas? ¿Que hayan grupos armados que se organicen? Cuando hablamos de la sociedad organizada no estamos hablando de eso, ¿no? Yo particularmente tengo muchísimas reservas respecto a una situación en donde las personas pues puedan y empiecen a agarrar el poder por su mano, ¿verdad? Es decir, aunque no es lo mismo agarrar la justicia por su mano que defenderse, esas son cosas distintas. No, por supuesto que son cosas diferentes. Sí, pero tú no puedes permitir que alguien ande armado si la ley no le faculta para andar armado. No, correcto, pero es que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pues sí, yo no digo que no. Estamos hablando del caso específico tranquilo. Del caserío San Nicolás Lempa de Tecoluca, San Vicente. Ahí, pues sí, excombatientes, no sé si el ejército o la Fuerza Armada, agarraron sus fusiles antiguos y dijeron guerrilla. Vamos a poner orden aquí, nosotros. Sí, por eso, a mí sí me preocupa eso, pues, porque es que cuando el Estado y las instituciones del Estado, esto es el gobierno, las fuerzas de seguridad, pierden el control del territorio y pierden además el control, aunque pues Rodrigo nos comentaba un poco sobre el aspecto del control territorial, pero cuando se pierde el control de la cosa pública, entonces empieza a hablar desde la perspectiva dinámica de un Estado fallido. Y cuando uno está delante de un Estado fallido, desafortunadamente alguien empieza a ejercer ese vacío de poder que está ocurriendo. Y esto es lo que está empezando a suceder. Y nunca es la solución. No, nunca. La historia ha demostrado que nunca ha sido la solución. Por supuesto que no. Por eso es que digo que lo que ahora nos está pasando es una situación harto compleja, porque no solo es la situación de la seguridad, de que el ciudadano corriente se sienta a gusto, tranquilo, que sepa que al día siguiente va a volver a su casa. El ciudadano de a pie no sabe inclusive si sus hijos van a regresar a la casa.
¿Qué es lo que hace un papá o una mamá responsable? Pues que Dios te bendiga, hijito, y ojalá que regreses con bien, porque es lo único que el salvadoreño promedio en este momento puede hacer. Y esta es una situación dramática, caótica, que se acompaña por todos los otros elementos que tienen que ver inclusive con la economía, porque los pueblos son entes dinámicos que se componen de una serie de aristas que interactúan. Entonces, no puede estar bien la cuestión de la seguridad y está mal la cuestión de la salud o la cuestión de la educación. Son cosas que interactúan dinámicamente, vívidamente, porque los pueblos son vivos también. Por eso es que ese anuncio de tu anunciante me encanta, porque dice yo soy El Salvador, pero El Salvador es la gente que vive en esa tierra. Y eso es lo que ahora nos está sucediendo, que delante de la ausencia del control que está mal llevando el gobierno, es decir, que el gobierno no está controlando la cosa pública desde ninguna de las circunstancias, entonces la gente empieza a tomar ese control. Y eso, como tú muy bien decís, es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. A mí no se me va a olvidar nunca, en Guatemala, tierra muy cercana y muy querida para los salvadoreños. Una vez, porque los chapines están con esto de que en los pueblos llega alguien, hace algo que no les gusta, y desde hace años están que los... Bueno, hace poco le pegaron fuego a uno que salió ahí. Pues sí, a eso, no era ese el que iba a comentar, pero este era un sacerdote, y era un sacerdote bueno, que hay muchísimos. Y resulta que este sacerdote atropelló a un muchacho, a un adolescente o algo así. Por supuesto, el sacerdote paró el carro, se bajó y empezó a atenderlo. A los 5 minutos el sacerdote estaba muerto porque lo habían linchado todos los lugareños. ¿Por qué? Porque creían que tenían el derecho a ejercer la autoridad. ¿Y por qué creían que tenían el derecho a ejercerla? Porque sienten que el gobierno, o sentían en ese momento que el gobierno no la ejercía. Y ese es el gran peligro psicodinámico, psicopolítico, si tú quieres decir la palabra, que nos puede ocurrir en El Salvador. Es que estamos mal, pero podemos estar peor. Claro. Podemos estar peor porque tenemos, bueno, yo como lo veo desafortunadamente, tenemos un gobierno que de verdad está haciendo las cosas mal y las está haciendo mal. Y desafortunadamente esto no es como dijo en uno de tantos slogans que no termino de entender del presidente, me dice, esta es responsabilidad de todos, perdón, pero no. Este es problema de todos, pero es responsabilidad de los gobernantes, que son las personas que recibieron el mandato para gobernar y que dijeron que podían resolver tal cosa. Como el señor presidente de la República dijo un día que se iba a hacer cargo del gabinete de seguridad y que él iba a dar cuentas y rendir responsabilidad de lo que estaba haciendo. Bueno, pues ya pasaron 3 años y seguimos con una situación caótica. Se muere un Si yo te montón. pregunto, ¿el problema de El Salvador es un problema de cantidad de muertos o es un problema de inseguridad total? No, es un problema de inseguridad, Nacho. Es un problema de inseguridad y esa es una excelente pregunta. Es un problema de cultura de violencia. Claro, es un problema de cultura de violencia, pero es un problema, esa pregunta es la mejor pregunta. Porque entonces ya no es lo más importante que antes había 23 muertos y ahora hay 19. Porque el problema es que el salvadoreño promedio se sigue sintiendo inseguro. El salvadoreño promedio no sabe que va a terminar el día, ni el mes, ni el año, y no tiene trabajo y además... ¿Rebajar el número de muertos no es un signo de que se rebaja? Depende. Lo que tenés que quitar la seguridad. fuerza potencial de causar muertos. Tenés que extraer del territorio a los que causan esa violencia. Porque, desgraciadamente, en las pandillas, la violencia tiene un componente ideológico, es una forma de vida. El tema, y tú sos psiquiatra, el tema de la manera de ver el bien y el mal está trastocado. Y ahí está el problema. El Estado tiene que desmontar a estos grupos y para desmontarlos tiene que extraer a estos grupos. Si no los extrae, entonces es imposible que exista una ¿Extraerlos gobernabilidad. significa reinsertarlos? Es posible que al final tú los puedas reinsertar, pero primero tenés que extraerlos. Y para extraerlos ¿Meterlos presos? Meterlos presos, ¿Cómo se rehabilitarlos, forzarlos. El tema aquí va más allá que eso. Y quizás uno de los temas que tiene que ver con esto de las deportaciones es el tema de identificarlos. Por eso hasta la saciedad hemos hablado desde el año pasado de que hay que generar un registro nacional de grupos criminales organizados, de pandillas, sus miembros y sus colaboradores. Y esto
es importante, porque si tú no dimensionas el problema, no podés de alguna forma diseñar políticas públicas coherentes y no podés identificar a quiénes son los sujetos para aplicar la ley. Fíjate que tenemos el Código Penal. Vamos a entrar, Rodrigo, ya al último tema que es deportado. Y bueno, pero tenemos el Código Penal, tenemos la ley de proscripción de pandillas y la resolución de la sala. Y no se puede identificar quiénes son. Ya, comemos con el último bloque de la noche. Ya volvemos. Ahora sí puedes renovar tu carro con cero prima, cero intereses, cero gastos y cero preocupaciones. Elige el modelo de tu marca favorita y estrena tu Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia o BMW. Todos están en promoción. No dejes pasar esta oportunidad. Excel Automotriz, cero preocupaciones. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ser libre. De disfrutar mi vida al máximo. Trabajar en lo que me encanta hacer. De construir momentos inolvidables. La libertad de ir a donde quiera. De aventurarme. De conocer. De probar. Libre. Libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. El último segmento de debate gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Bueno, a ver, vamos con el último bloque. Dijimos que íbamos a hablar de deportaciones, este peligro de que el señor Trump cumpla su palabra y nos mande mayor cantidad de deportados diarios, pero sobre todo que muchos de ellos sean pandilleros y sean pandilleros con antecedentes criminales. Esto ya llegó a la Asamblea, vimos la reunión que hubo en la Comisión de Seguridad, que tú eres parte, llegó el Fiscal General de la República, otros funcionarios también, tengo entendido, y se empezó a hablar qué hacer. De ahí salieron algunas ideas. Unos dijeron, llegando a la cárcel inmediatamente, nada de otra cosa. Otros dijeron, no, depende de peligrosidad, podemos lograr un internamiento provisional, ver algo ahí, pero otros dijeron, no, mejor si tienen antecedentes criminales, démosle medidas sustitutivas porque no podemos juzgarlo acá, entonces los mandamos a la casa, que se presenten cada 15 días a un retén policial a decir aquí estoy, que no puedan salir del país ni cambiarse de domicilio y además a esa gente que hay que readaptarla. Pero perdón, lo que pasa es que eso es ilegal. O sea, ese es un punto. No es que yo esté defendiendo a los pandilleros, porque no estoy defendiendo. Pero si alguien no ha cometido un delito en El Salvador y no existe un tratado que lo autorice y para eso hay que modificar las leyes y todo lo demás, es ilegal. Entonces tú no puedes agarrar a alguien que el peor asesino en los Estados Unidos viene acá
Y no se puede parar. A ver, correcto, tienes toda la razón. Yo quiero que el diputado me aclare, como si yo tuviera 5 años y tú también, ¿cuál es el problema? Okay, mira, porque realmente yo he llegado hasta a pensar mal. El problema es que todo el mundo quiere decir cosas que suenen bien chivo. Todo el mundo quiere decir cosas que generen aplausos. Y aquí lo que tenemos que ser es prácticos. No, dime en términos legal, ¿cuál es la situación legal? Ok, la situación legal es, primero, a una persona no se le puede juzgar 2 veces. ¿Ok? Si una persona es deportada porque cumplió una condena en los Estados Unidos, ya cumplió la condena. Punto. Perdón, pregunta. ¿Estados Unidos manda a alguien cuando ya cumplió su condena o lo puede mandar antes que cumpla la condena? Ese es el tema. En el 2006 tuvimos aquí un impacto terrible porque ya pasó eso una vez. En el 2006 hubo una política migratoria para reducir el número de personas detenidas en las cárceles federales con temas migratorios o por problemas migratorios, o que fueran personas que hubiesen delinquido, que eran inmigrantes ilegales. Y lo otro era, por supuesto, abaratar el costo de las deportaciones y cumplir una métrica, un objetivo de deportaciones. Y era más fácil sacarlos de la cárcel. Que ahora Estados Unidos, y eso causó un impacto el gobierno horrible del presidente Trump no quiere tener asesinos allá extranjeros, fuera, váyanse. Entonces, el problema es el siguiente, que si estas personas van a venir, la mayoría de personas deportadas son gente trabajadora, honrada, pero dentro de ellos, dentro de estos grupos, vienen personas con récord criminal, personas a quienes estaban cumpliendo una sentencia en las cárceles norteamericanas y se le adelantó la sentencia haciendo una cosa que en inglés se llama immigration plea, que es un juramento de no volver a los Estados Unidos, se le reduce la condena y los mandan. Eso ya pasó en el 2006. Y los otros son, y aquí viene lo más grave, todos aquellos identificados por el gobierno como simpatizantes o miembros de las pandillas. Y aquí no solo van los ilegales, porque lo dijo, yo leí lo que dijo el secretario Sessions, fiscal general de los Estados Unidos, y el mismo presidente de los Estados Unidos. Toda persona vinculada con las pandillas, la idea de ellos es sacarla de los Estados Unidos. Y hay un montón de personas que son residentes en los Estados Unidos. O sea, son personas que todavía no han obtenido la ciudadanía, que están en un estatus de residencia, sin embargo, al ver que tienen una relación con las pandillas, los van a mandar de regreso. Para eso, y volvemos a lo mismo, lo necesario es de lo que hemos venido hablando hasta la saciedad, identificarlos. Si a una persona no se le puede, solo porque cometió un delito en Estados Unidos, no lo puedes juzgar aquí, ni lo volvés a meter en la cárcel. Lo que sí podés, si lo identificás como miembro de un grupo criminal, ojo, entonces sí poder tomar medidas que son las que están establecidas en la Constitución para efectos de contener la peligrosidad de las personas. Ahí está, artículo 13, inciso 4 de la Constitución, que es lo que propusimos nosotros como Arena el año pasado. Y lo otro, que es un tema más complejo, es el tema de hacer un convenio específico con los Estados Unidos, más allá del convenio de deportación, que eso es de 1911, sino que un convenio que se base en una ley de un tratado internacional que hemos suscrito, que es la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero. Eso quiere decir que una persona condenada en los Estados Unidos, que ellos quisieran adelantarle la condena y mandarlo aquí al país sin ningún control, pudiese existir un convenio para que estas personas cumplan su condena aquí en El Salvador. El resto de la condena en El Salvador. El resto de la condena en El Salvador. Y vengan engrillados. Es correcto. Y se bajan engrillados y vayan a la cárcel. Ahora, eso obedece, hay tres... ¿Qué posibilidad hay de eso, por favor, esa última opción? Eso se puede. El tema es el costo. Si de repente vienen, así como vinieron en el 2006, vienen 2 aviones a la semana, o 3 aviones a la semana. A ver. ¿Ustedes creen con 90 personas? ¿Ustedes creen como diputados que pudiera ser que un convenio así, Estados Unidos le guste tanto que diga, y ahí se los mando todos? Claro. Son como 14.000. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Ahí tendríamos que negociar con los Estados Unidos también el costeo de todo este tema, porque los delitos fueron cometidos en los Estados Unidos. Pero el problema, Nacho, el problema, José Miguel, es que los Estados Unidos ocupa la información que tenemos aquí en El Salvador para registrarlos como pandilleros. Para ir con Miguel. Los registran como pandilleros allá, y al identificarlos como pandilleros y como miembros de un grupo criminal que el mismo presidente dijo que eran una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos,
nos los agarran y los meten en un avión y nos lo mandan a nosotros sin ningún control. Definitivamente tenemos que hacer algo. Definitivamente no podemos permitir que ingresen los peligrosos, pero tampoco podemos incumplir la ley. Déjame aclarar. Entonces, antes de ir con Miguel. Hagámoslo consecuente. Aclárame la última parte. Me quedó muy claro lo que dijiste, pero una parte, digamos, que me refiero a lo que ha estado diciendo el diputado Gallegos, que le gusta mucho el tema ese, digamos, y lo maneja bastante bien en relación a ser el hombre de mano dura. Electoralmente. Yo estoy de acuerdo. Le debe servir mucho. Yo estoy de acuerdo que seamos mano dura. Espérate. Pero él dice, mire, si no hay nada que hablar aquí, ya cualquier persona que Estados Unidos nos diga, este señor viene como pandillero, lo he expulsado porque es un pandillero, pues nosotros lo agarramos aquí y le aplicamos la ley antipandilla, avalada por la Sala Constitucional, que señala que es un terrorista. Correcto. A la cárcel. Entonces tenemos que registrarlo como tal. Porque así como está el tema, y por eso yo insistí en el tema del registro. El registro de los miembros de pandillas. ¿Tú no estás de acuerdo con mandarlo a la casa y aplicarle esa medida sustitutiva de cada 15 días? Si es un miembro de pandillas peligroso, por supuesto que no. Pero no lo podés detener arbitrariamente. Tenés que tener un sustento de ley. Y por eso es que hemos insistido hasta la saciedad, apuntando precisamente a este problema, y el año pasado lo dije, que tenemos que identificar a los criminales. Tenemos que identificar a los miembros de las pandillas. Si no son Boy Scouts, son criminales, son unos salvajes que hay que identificar. Y muchos de estos hipotes, ojo, al retenerlos, al de alguna manera tratar de encauzarlos, aunque sea por la fuerza, les vas a estar haciendo un favor, porque a ellos los han metido, los han enamorado, han ingresado a las pandillas porque esa ha sido la opción de vida que han tenido. Y tú tenés como Estado que buscar sacarlos de esa vida y el futuro de violencia que les depararía si no haces nada. Miguel, ¿qué piensas tú de este tema? Bueno, me parece extremadamente interesante la posición de los diputados porque realmente quieren encontrar una solución, pero Rodrigo lo acaba de decir, esto tiene que ser dentro del marco de la ley y para eso pues tiene que establecerse los elementos necesarios para que la ley se cumpla, porque si nosotros como Estado, como miembros de ese Estado o del país entero, empezamos, lo decíamos en el pedazo anterior, empezamos a tomar la ley por nuestras manos, aun cuando sea con buenas intenciones, esta situación se puede salir del control. Fíjense ustedes, viene alguien acá, tiene cara de marero, tiene cara de malo, y entonces lo agarramos preso y nos lo llevamos de un solo y después averiguamos. Y resulta que el señor tenía cara de malo, pero no era malo, pues. O sea, si esas cosas pueden existir. O sea, tenemos que... Pero tome a explicar por qué hay gente que tiene cara de malo y es malo. Ah, bueno, hay reyes que creen que son emperadores. Hay unos que son y parecen. Sí, claro, pero ahí está la bella y la bestia, o no sé cómo se llama. El tipo era horrible, pues, y sin embargo era bueno de corazón, tanto que la bella después quería que se dejara la barba también. No sé qué tienen contra la gente de la barba, pues, o sea que no es esto, pero lo que estoy queriendo decir... Lo que estoy queriendo decir es que realmente hay gente que es mala y parece mala. Hay gente que es mala y parece buena, esa es la más peligrosa. Y hay gente que es buena y que parece mala. Así es, entonces no nos podemos ir por la primera. No nos podemos ir por la cara. No nos podemos ir por la cara, ni por los tatuajes. La cara no delata, ¿no? Bueno, la verdad, ¿sabes qué delata la cara? Las mentiras. Cuando una persona está mintiendo, realmente uno puede saberlo de acuerdo a la dilatación pupilar, de acuerdo a qué lado del... ¿O será que el que tiene cara de malo al final se transforma en malo porque dice, no saco nada con ser bueno, si no me van a creer nunca, mejor ser malo? No, pero es que mira, el tema, hay una cosa bien profunda. Me gusta agarrarlo como en el tema en la cultura de las pandillas, ojo, en la cultura de las pandillas, ese es un gran problema. Porque la conducta se ve moldeada por una actitud grupal. La conducta se ve moldeada por los parámetros valóricos de bien y de mal que tienen al interior de la pandilla. Y eso es lo más grave de todo, porque las pandillas no solamente son un fenómeno criminal, son un fenómeno social. No, por supuesto. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que entender que hay que identificarlos. Y fíjate, solo voy a decir algo, bien rápido. El problema Pajero, si no me has dejado hablar en todo el programa. El problema es la arbitrariedad. El proyecto de registro. Se va a acabar el programa. Y yo insisto en el proyecto de registro, Nacho, porque el proyecto de registro es un mecanismo claro, con reglas de evidencia, colegiado,
donde las instituciones se van a juntar a través de un consejo, de un comité, para identificar fehacientemente a aquellas personas que pertenezcan a estos grupos, a través de elementos objetivos, no de dedo, no porque se mire feo, no porque parezca, sino que porque existen elementos subjetivos, reglas de evidencia, elementos objetivos, reglas de evidencia, que no sean arbitrarios para poder a una persona colocarla como miembro de estas estructuras. Si tú lo haces, muchos de los que van a venir de regreso probablemente ya hubiesen sido catalogados desde antes aquí, y otros, a través de un convenio, tú podrías validar la pertenencia a estos grupos ilegales. Entonces ahí les vas a poder aplicar la ley. Pero si no tenés un registro, difícilmente lo vas a poder hacer. Ya se nos fue el tiempo. Dios. 30 segundos. Ay, ya estuvo, ya me despido. Ya te despido. No, tranquilo. Yo solo quiero decir algo. Este problema, Nacho, tiene solución, pero tenemos que ser prácticos, objetivos y técnicos para abordarlo. No solo podemos ser politiqueros y decir lo que suena chivo. No, tenemos que hacer las cosas que realmente funcionen y tenemos que ver a largo plazo, no solo estar pensando en percepciones electorales. Ya me están... Bueno. Pero muchas gracias. Gracias, Miguel, por estar esta noche. Gracias, Invítame una noche a hablar del registro específicamente. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches. Excelente fin de semana.